Vamos a presentar a la siguiente profesora colombiana, ¿sí? Bueno, quise, profesora, adelantar un poquito, darle para... sabemos que todos los alumnos, tanto en Colombia como en México, están ávidos de la parte que nos va a platicar, entonces me quise, ahora sí que, como decimos, le digo, aquí en México es, en su momento dado, ir calentando motores. Voy a presentar a la profesora. La profesora es Isabel María Gómez Gaviria, doctoranda en Educación de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, en México. Es magíster en Educación con énfasis y procesos pedagógicos del lenguaje, coaching en formación pedagógica de docentes en ejercicio, docente con experiencia en desarrollo de la lectura crítica y Master Teacher in TEL. Licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Dentro de la experiencia laboral, ha colaborado con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente de inglés, adscrita a la Facultad de Administración de Empresas. En la empresa Ministerio de Educación Nacional, programa Todos Aprender, dentro de lo que ha trabajado, el cargo que ha tenido, tutora de lenguaje de la institución educativa distrital Sagrado Corazón de Jesús, y como tutora de lenguaje de instituciones pioneras, IED, Fundación Pies Descalzos, Instituto La Salle, Grupo Educativo Elmer Pardo, Colegio Nuestra Señora del Carmen, Fondo Educativo Regional, Distrito de Barranquilla. Entonces, cedo el uso de la voz a la profesora Isabel María. Adelante, profesora, bienvenida. Thanks a lot, Master Magaña. It's a pleasure to me to share with you some information about this important language for you, for me. I'm share my, excuse me. Okay, it's here. If you want to talk about English, our students talk everything. If you want to hear, English are very important languages for work, for business, for everything. Now, this presentation has two parts. First part is economic business terminology in English, and two specific technical vocabulary. This is the first part. The second part, we talk about participation in social interactions depending on the different types of jobs for which students. You're preparing, okay? If you know, this is an important use to research, to work in other parts of work. For example, cuando ustedes utilizan el idioma para expresar en una forma referencial, ustedes usan las palabras en su denotación, ¿no? En su forma denotativa. Pero el inglés tiene una especificidad cuando estamos hablando de campos como, por ejemplo, la economía, la administración o los negocios internacionales, donde algunas palabras que se usan denotativamente comúnmente, por ejemplo, el verbo draw, que es comúnmente dibujar, pero que en otros campos cambia la connotación, y es muy importante que conozcamos esa minucia, esas características, y como decía la compañera, aprender inglés es fácil, pues es estructurar el pensamiento en ese idioma, ¿no? Para producir diferentes tipos de textos. Pero en este pequeño espacio, pues lo voy a dedicar un poco a mirar esos grandes cambios que de pronto nos abren el pensamiento para aprenderlo, porque, bueno, el tiempo es corto. Hice una escogencia muy cortita de algunas expresiones para que ustedes vean la diferencia en ese uso connotativo y ese uso denotativo en los diferentes campos, específicamente en el campo de la economía y en el campo de la administración. Por ejemplo, cuando hablamos de este vocabulario subtécnico,
paraíso fiscal. Fíjense que aquí tenemos la expresión tax, ¿verdad? Que es una expresión que usamos generalmente para hablar de los impuestos, ¿no? Pero miren que está acompañada del sustantivo heaven, que ustedes saben que es cielo, que es paraíso. Y entonces, al unirlos a nivel de la competitividad y de los negocios, pues significa eso, ¿no? Paraíso fiscal. O tax holiday es una exoneración temporal de impuestos o unas vacaciones fiscales, conocidas de esa manera, o tax return, que es una declaración del impuesto de renta. Entonces, fíjense cómo estas tres expresiones a nivel administrativo, a nivel de los negocios, tiene un significado muy amplio, ¿no? Con respecto al que usamos generalmente en la forma referencial de la palabra. Entonces, pongan mucha atención a este vocabulario porque les preparé un Kahoot para ahorita repasar. Bien, continuamos con otra palabra, otra expresión que llama la atención y que tiene que ver con ese valor, ese título valor que se firma cuando tú vas a hacer una negociación o vas a prestarle a alguien, que es la letra, lo que decimos la letra de cambio o la letra de complacencia, que miren qué título lleva, Accommodation Bill. Fíjense que es esta expresión Accommodation Bill, si tú ves la expresión Accommodation, tú piensas en otro contexto, ¿no? Pero cuando unimos con bill, entonces ya estamos trabajando en letra de cambio. Cambia la connotación. Dice que es una parte donde el que utiliza la letra o el librador y el librado hacen un acuerdo contractual o de contrapartida, ¿no? Bien, fíjense esta, balloon loan. Este es un préstamo cuyo último plazo de amortización es mayor que los demás, es decir, que es el préstamo más grande o el más importante cuando se hacen varias negociaciones, balloon loan. Y es al que más se le da plazo. En el caso de economía sumergida, mira cómo se forma la connotación de black, que es un sustantivo que es connotativamente, pues es un color, and economy, ¿no? Entonces, black economy ya pasa a ser economía sumergida o economía en dificultades, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Blue chips. Miren que son dos palabras muy comunes y que en contextos son totalmente diferentes, pero juntos son acciones de sociedades punteras. Es decir, cuando los valores bursátiles están en la alza, blue chips. Bien, seguimos con Brian Lowe. Este es un término que escogí precisamente porque muchas veces cuando hacemos crédito, usamos ese tipo de crédito, que es un crédito a corto plazo, ¿no? Donde la persona necesita el crédito, pide el crédito y le dan cierto tiempo y el interés también es muy bajo. Brian Lowe. Call. Miren que este call es un verbo, ¿verdad? Llamar. Y en las finanzas estamos hablando que significa demanda de pago o un dividendo pasivo. ¿Sí? Es decir, que el contexto nos cambia totalmente la expresión. Call money. Miren que esta es dinero a la vista o crédito exigible en cualquier momento. Es una expresión que se usa para hablar de el flujo de caja menor, por decirlo así. Call money. Yo sé que les va a llamar mucho la atención, que es, ustedes conocen ese icono de mundialmente famoso como es la Chinese Wall, ¿no? Que es la muralla china. En finanzas hace referencia a los obstáculos insalvables, es decir, cuando hay un problema que realmente no tiene solución y de pronto los inversionistas no tienen en cuenta esa posibilidad porque realmente no hay posibilidades de éxito. Earnest es una señal, una prenda, es un anticipo de una formalización para un contrato. Entonces,
es muy interesante cómo hacen la traslación. Esta, from mem, es un testaferro. Acá en Colombia se usa mucho esa figura, sobre todo cuando estamos hablando de la corrupción, por decirlo así, que fue tan conocida aquí hace 2 décadas, desde pues que ustedes saben que se acostumbra a que los grandes, los magnates, por decirlo así, los narcos tenían sus testaferros. Bueno, entonces esta es la definición económicamente hablando. Y esta expresión que es muy conocida también, hot money, que es un dinero especulativo, un dinero oscuro, un dinero que no proviene de buenas fuentes. Bueno, esas expresiones son una muestra un poquito de lo que les voy a mostrar aquí en el Kahoot. Los voy a invitar un momentico. Mientras que estábamos en la presentación del compañero, pues le quité a la presentación algunas partes del vocabulario, pero yo les voy a mandar por el Drive les voy a facilitar algunos diccionarios con expresiones específicas tanto de negocios, de logística, como de administración en inglés. Como dice la compañera, todo es que practiquen, todo es que la tengan a la mano y vayan estructurando el pensamiento. Bien, los invito a jugar un poco con este pin. Colocan en su buscador Play Kahoot y les pide un código. El código es este. Entonces los invito Jorge, Luisa, Diana, Juan Camilo, ok. Ok, me parece que ya debemos comenzar por lo del tiempo.